La próxima vez que estés en medio de una discusión acalorada, el peor error que puedes cometer es intentar tener razón. De hecho, ganar la discusión casi siempre significa perder algo mucho más valioso. Todos conocemos esa sensación, el pulso acelerado, la respiración entrecortada, las palabras que se atropellan mientras intentamos desesperadamente demostrar nuestro punto, y esa voz interior que nos dice, no puedo dejar que esto quede así. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hace más de 2500 años, un sabio en la antigua China ya había descubierto exactamente por qué las discusiones escalan y, más importante aún, había desarrollado un método infalible para calmarlas en cuestión de segundos? Confucio, quizás el filósofo más influyente de la historia oriental, comprendió algo que la ciencia moderna apenas está confirmando. La verdadera fuerza en una discusión no está en hablar más fuerte, sino en saber cuándo callar. Habla solo cuando tengas algo que valga más que el silencio. En el video de hoy, voy a revelarte el método confuciano para calmar cualquier discusión casi instantáneamente. Un método que no solo te ayudará a mantener la paz, sino que transformará la forma en que te relacionas con los conflictos para siempre. Y no se trata de técnicas manipuladoras ni de ceder para evitar problemas. Se trata de algo mucho más profundo y poderoso. Algo que, una vez que lo domines, cambiará radicalmente tu capacidad para influir en cualquier situación tensa. Para entender por qué el método confuciano funciona tan efectivamente, primero debemos reconocer el error fundamental que la mayoría cometemos durante una discusión. Cuando estamos en medio de un conflicto, creemos que el problema está en el contenido de la discusión. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? ¿Qué hechos son verdaderos? Pero Confucio identificó algo mucho más profundo. El verdadero conflicto casi nunca es sobre el tema que se discute. Es sobre algo mucho más fundamental. El hombre superior busca la armonía, no la uniformidad. Lo que Confucio comprendió es que detrás de prácticamente toda discusión acalorada, hay tres necesidades humanas fundamentales en juego. La necesidad de ser escuchado y comprendido. La necesidad de ser respetado y valorado. La necesidad de mantener dignidad y rostro. Cuando discutimos obsesivamente sobre los hechos o sobre quién tiene razón, en realidad estamos ignorando estas necesidades subyacentes. Y mientras no las abordemos, el conflicto seguirá escalando, sin importar cuánta evidencia o argumentos lógicos presentemos. Piensa en la última discusión significativa que tuviste. ¿Realmente cambió la opinión de la otra persona cuando le presentaste tus argumentos más contundentes? ¿O quizás la discusión se intensificó aún más? Esta observación confuciana es respaldada por la neurociencia moderna. Cuando nos sentimos amenazados durante una discusión, nuestro cerebro activa la respuesta de lucha, huida o parálisis. En ese estado, somos físicamente incapaces de procesar nueva información o cambiar de opinión. Cuando la ira se levanta, piensa en las consecuencias. Entonces, si atacar con argumentos no funciona, ¿qué es lo que sí funciona? Aquí es donde la sabiduría confuciana resulta revolucionaria. Piensa por un momento. ¿Cuántas discusiones has ganado pero a costa de dañar la relación? Mantén esto en mente mientras exploramos el método confuciano. Los tres principios del método confuciano. El método confuciano para calmar discusiones se basa en tres principios fundamentales que, cuando se aplican correctamente, pueden transformar casi instantáneamente la dinámica de cualquier conflicto. Principio 1. Li, el ritual del respeto. El primer principio es lo que Confucio llamaba Li,
que podemos entender como protocolo, ritual o comportamiento apropiado. Sin Li, la cortesía se vuelve agotadora, la prudencia se vuelve timidez, la valentía se vuelve rebeldía y la franqueza se vuelve rudeza. En el contexto de una discusión, Li significa mantener una postura corporal calmada y abierta, modular conscientemente el tono de voz, respetar los turnos de palabra, honrar la dignidad de la otra persona, incluso en desacuerdo. Cuando sientas que una discusión se intensifica, reduce la velocidad de tu habla deliberadamente, baja ligeramente el volumen de tu voz. Adopta una postura física más relajada y abierta. Utiliza el nombre de la persona con respeto. Este principio es profundamente efectivo porque envía señales de seguridad al cerebro primitivo de tu interlocutor. Le comunicas: no represento una amenaza para tu dignidad o estatus. Principio 2. REN, la benevolencia activa. El segundo principio es REN, que se traduce como humanidad, benevolencia o amor compasivo. ¿Acaso no es la alegría tener amigos que vienen de lejos? En una discusión, REN significa buscar activamente comprender la perspectiva del otro, reconocer la humanidad compartida, incluso en desacuerdo, priorizar la relación sobre tener razón, practicar la escucha genuina antes de responder. Cuando la discusión se acalore, haz una pregunta sincera para entender mejor, no para refutar. Reconoce explícitamente algo válido en la posición del otro. Verbaliza que valoras la relación más que ganar la discusión. Busca puntos de acuerdo, por pequeños que sean. Este principio es transformador porque desactiva la sensación de amenaza. Cuando la otra persona siente que realmente quieres entenderla, no solo refutarla, su cerebro puede salir del modo defensivo. Principio 3. Shi, la sabiduría discerniente. El tercer principio es Shi, que significa sabiduría o conocimiento. Habla solo cuando tengas algo que valga más que el silencio. En el contexto de una discusión, Shi implica discernir cuándo hablar y cuándo callar. Elegir conscientemente palabras que construyan, no que destruyan. Reconocer cuándo una discusión ya no es productiva. Evaluar si tu ego está conduciendo la conversación. Para aplicar este principio, haz una pausa consciente antes de responder, 3 a 5 segundos. Pregúntate: ¿es necesario decir esto? ¿Es útil? ¿Es amable? Considera si este es el momento adecuado para esta conversación. Ten el coraje de proponer una pausa si la discusión no es productiva. Este principio es particularmente poderoso porque introduce espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside nuestro poder para elegir una respuesta constructiva en lugar de una reacción destructiva. Estos tres principios, Li, el ritual del respeto, Ren, la benevolencia activa, y Shi, la sabiduría discerniente, forman la base del método confuciano para calmar discusiones. Lo revolucionario de este método es que no requiere que la otra persona cambie primero. Tú puedes implementarlo unilateralmente y en la mayoría de los casos verás cómo transforma la dinámica del conflicto casi de inmediato. ¿Cuál de estos tres principios crees que podrías empezar a practicar de inmediato? ¿Hay alguna discusión recurrente en tu vida donde podrías aplicarlos? Ahora que comprendemos los principios, vamos a ver cómo aplicarlos en situaciones concretas de conflicto que todos enfrentamos. Escenario 1. La discusión de pareja que escala. Una de las situaciones más comunes es cuando una simple conversación con nuestra pareja se convierte rápidamente en un conflicto que escala. Pareja 1.
Siempre dejas tus cosas tiradas por toda la casa. ¿Es tan difícil recoger después de ti mismo? Pareja 2. ¿Siempre? ¿En serio? Tú también dejas cosas por todas partes. Además, yo hago muchas otras cosas que ni siquiera notas. Paso 1. Aplicar Lee, ritual del respeto. Reducir la velocidad y volumen de habla. Mantener contacto visual respetuoso. Adoptar postura corporal abierta. Paso 2. Aplicar REN, benevolencia activa. Entiendo que te frustra encontrar mis cosas por la casa. Debe ser molesto para ti. Tienes razón en que deberías ser más consciente de esto. Paso 3. Aplicar SHE, sabiduría discerniente. Hacer una pausa antes de responder defensivamente. ¿Podríamos hablar de cómo organizarnos mejor en casa? Quizás podamos encontrar un sistema que funcione para ambos. Lo notable de este enfoque es que cambia completamente la trayectoria de la discusión. En lugar de escalada, creas las condiciones para la comprensión mutua. Escenario 2. El desacuerdo en el trabajo. Otra situación común es cuando un desacuerdo profesional amenaza con convertirse en un conflicto personal. Colega 1. Tu propuesta no va a funcionar. Ya intentamos algo similar el año pasado y fue un desastre. Colega 2. Eso fue completamente diferente. Si realmente estuvieras prestando atención, verías que mi enfoque es mucho mejor. Paso 1. Aplicar Lee, ritual del respeto. Mantener un tono profesional, sin sarcasmo. Agradecer la retroalimentación, aunque sea crítica. Respetar el conocimiento y experiencia del otro. Paso 2. Aplicar REN, benevolencia activa. Aprecio que compartas tu experiencia con el proyecto anterior. Entiendo tu preocupación de que podríamos repetir errores pasados. Paso 3. Aplicar SHE, sabiduría discerniente. ¿Te parece si analizamos juntos las diferencias entre ambos enfoques? Quizás podamos combinar lo mejor de ambas ideas. Saber cuándo proponer continuar la discusión en otro momento si las emociones están demasiado elevadas. Este enfoque no solo calma la discusión, sino que a menudo lleva a soluciones más creativas e integradoras que las que cualquiera de las partes habría llegado por separado. Escenario 3. La discusión familiar en reuniones. Finalmente, una situación que muchos tememos, el comentario político o controversial durante una reunión familiar que amenaza con arruinar la celebración. Familiar 1. No puedo creer que apoyes esa política. Solo alguien completamente desinformado podría pensar que es una buena idea. Familiar 2. ¿Desinformado yo? Tú eres quien solo ve noticias sesgadas. Paso 1. Aplicar Lee, ritual del respeto. Mantener un tono afectuoso y relajado. Evitar lenguaje absoluto o acusatorio. Honrar la relación familiar por encima del desacuerdo. Paso 2. Aplicar REN, benevolencia activa. Entiendo que este tema es importante para ti y aprecio tu pasión. Aunque tengamos visiones diferentes, sé que ambos queremos lo mejor para nuestra comunidad, país. Paso 3. Aplicar SHE, sabiduría discerniente. ¿Qué te parece si disfrutamos de esta reunión familiar y quizás podemos tener una conversación más profunda sobre esto en otro momento? Saber cuándo redirigir la conversación hacia temas que unen en lugar de dividen. Este enfoque preserva tanto la paz familiar como la dignidad de todas las partes involucradas, sin exigir que nadie sacrifique sus convicciones. Como puedes ver a través de estos ejemplos, el método confuciano no se trata de evitar conflictos o de ceder para mantener una falsa paz.
Se trata de transformar la naturaleza misma de la discusión, creando espacio para el entendimiento genuino. En un país bien gobernado, la pobreza es algo vergonzoso. En un país mal gobernado, la riqueza es algo vergonzoso. Esta cita aparentemente no relacionada encierra una profunda verdad sobre los conflictos. El problema nunca está solo en el contenido de la discusión, sino en cómo la conducimos. La próxima vez que sientas que una discusión comienza a escalar, intenta aplicar al menos uno de estos principios confucianos. Observa lo que sucede no solo con la otra persona, sino con tu propio estado interior. Hemos explorado juntos el método confuciano para calmar discusiones. 3 principios milenarios que siguen siendo sorprendentemente efectivos en nuestro mundo moderno. Recordemos lo esencial. Li. Cultivar el ritual del respeto a través de nuestra comunicación no verbal y tono. Ren. Practicar la benevolencia activa buscando genuinamente entender al otro. Shi. Ejercitar la sabiduría discerniente, sabiendo cuándo hablar y cuándo callar. Habla solo cuando tengas algo que valga más que el silencio. Esta enseñanza con la que comenzamos nuestro viaje adquiere ahora un significado más profundo. No se trata simplemente de hablar menos, sino de hablar con propósito, respeto y sabiduría. Cuenta una antigua historia que un discípulo preguntó a Confucio: «Maestro, ¿cómo puedo saber si mis palabras son sabias?» Confucio respondió: «Haz pasar tus palabras por 3 puertas antes de pronunciarlas. En la primera puerta, pregúntate, ¿es verdad? En la segunda, ¿es necesario? Y en la tercera, ¿es amable? Si tus palabras no pasan por estas 3 puertas, es mejor guardar silencio». En un mundo donde todos luchan por hacerse oír, donde las discusiones se intensifican en segundos y donde el conflicto parece ser el estado predeterminado de tantas relaciones, la sabiduría confuciana nos ofrece un camino diferente. No se trata de ganar cada discusión, sino de preservar algo mucho más valioso: la dignidad humana, las relaciones que atesoramos y nuestra propia paz interior. Como enseñaba Confucio, la armonía es algo que debe valorarse, no porque evite el conflicto, sino porque permite que las diferencias coexistan sin destruirse mutuamente. La próxima vez que te encuentres al borde de una discusión acalorada, recuerda, el silencio consciente, la palabra medida y la intención compasiva pueden transformar no solo la conversación, sino también a quienes participan en ella, empezando por ti mismo. Si este método confuciano ha resonado contigo, te invito a llevarlo a la práctica con 3 pasos concretos. Primero, identifica una relación en tu vida donde las discusiones tienden a escalar rápidamente. Comprométete a aplicar al menos uno de los 3 principios confucianos la próxima vez que surja un conflicto. Luego, observa no solo cómo responde la otra persona, sino cómo te sientes tú al implementar este enfoque. Segundo, comparte en los comentarios una situación donde hayas logrado calmar una discusión y qué aprendiste de esa experiencia. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y tercero, si este video te ha resultado valioso, compártelo con alguien que podría beneficiarse de esta sabiduría. A veces, el regalo más grande que podemos ofrecer a quienes queremos es un camino hacia relaciones más armoniosas. ¿Cuál de los 3 principios confucianos crees que podría tener el mayor impacto en tus discusiones más difíciles? ¿Y con qué persona podrías empezar a practicarlo? Recuerda, en el arte de calmar discusiones, como en tantos aspectos de la vida, la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas,
sino en hacer las preguntas correctas, empezando por aquellas que nos hacemos a nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la sabiduría temporal de Confucio. Nos vemos en el próximo video.